provisto nuevamente de la lámpara de Dios, mosca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una obra, un lugar reservado. Adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. El despertar de la glándula pineal. Dificultades, posibilidades y metodología. Primera parte. A uno le gustaría a veces que desde el otro lado sugerieran aquellos temas que pueden ser de interés para los aquí presentes o aquellos posibles oyentes de estos diálogos, de estas conversaciones. Hay seres aquí alrededor, están observando, pero están todos callados, ¿no? Bien, pues entonces propongo unos. Muchas veces la gente le da vueltas y es la importancia o no de una glándula que está en el interior del cerebro, la de la glándula pineal. Se nos ha dicho, algunas veces se ha comentado, de que esta es prácticamente la lamparita mágica, aquella que debe ser frotada, aquella que debe ser alimentada para que su luz resplandezca en el interior del cerebro y con ello conlleve también el despertar de facultades que están dormidas y el contacto con otras realidades que de normal la gente no tiene activadas o no la tiene en modo funcional. Las tiene como si dijéramos en fase de adormecimiento, pero no de estímulo. El planteamiento es este, sobre las funciones de la glándula pineal. ¿En qué sentido ayuda a la evolución? O si es una glándula que está ahí simplemente como otras glándulas más en el propio organismo. Que se conozcan o se desconozcan sus funciones, otra cosa es. Hay alguien que se está acercando. Es una mujer, el aspecto que utiliza es de alguien sin edad. Tiene el cabello completamente cubierto, como si llevara una especie de hábito, con una capucha. Que ella no quiere desvelar su nombre, no hace ninguna mención a su naturaleza y nos señala con el dedo hacia la cabeza. Dice que hay 2 puntos que tenemos que tener presente en nuestra anatomía, dentro de nuestro cerebro y también fuera de él. Habla de la pineal como la llave que puede abrir ciertas compuertas de comunicación, ciertas áreas cerebrales que si estamos preparados para asumir su funcionamiento, que podemos dar un salto importante a nivel evolutivo, pero que también tenemos el candado en la zona de la nuca que nos conecta con una frecuencia más animal, como si fuera algo así como un freno, un dispositivo que tenemos todos conectado y que, salvo que consigamos el despertar a nivel muy interno de esa conciencia, asumiendo el rol de seres humanos y divinos a la vez, dice que esa especie de cerradura impedirá que esta glándula, aun alimentándola de luz, aun haciendo que ella se dispare, siendo el generador de luz que pueda abastecer no solamente el cuerpo, sino todos nuestros cuerpos, y que pueda no necesitar ni ser dependiente de luz externa para nuestro sustento, que mientras no seamos capaces de poder descubrir está hablando como una especie como de huevo cerrado que tenemos en la zona de la nuca. Esa parte más animalesca es como una especie de paquete heredado. Habla de los antiguos reptiles, pero no por la especie de los reptiles que caminaron por la tierra, sino de otra especie más tirana y cruel, que es la que nos tiene sometidos. En este caso, he estado haciendo un vídeo, he estado trasladando una técnica de meditación y entonces daba referencia a esto que algunas veces hemos hablado, lo que algunos denominaron la caja de Pandora, donde se esconde en nosotros todas aquellas cosas que hemos estado reprimiendo y que también reprimimos para nosotros mismos, aquello que no asumimos de nosotros mismos que está ahí como cerrado. Entonces, ¿cómo sería la forma de actuar? ¿Cómo sería la forma de suavizar esa zona y de poder asimilar la información, digamos, negativa sobre nosotros mismos? Dice que es más que eso incluso. A veces, por el correr de las vidas y aún habiendo depurado ciertas deudas adquiridas en esas vidas,
Tenemos el sello de lo que hemos causado, de todo lo que es nuestra naturaleza más allá de los siglos, acumulado aquí. Dice que es una especie como de baúl donde están integrados todos los detalles, a veces los más crueles, que pertenecen a nuestra persona, aunque la noción de personalidad actual ni siquiera sea capaz de reconocer ni recordar. Aquí también tenemos los aportes de la personalidad en curso, que se van escondiendo aquí, todos esos resultados, la parte oscura, lo más oscuro de nosotros mismos se agazapa en este lugar. Dice que tener la valentía de abrir no basta con la fuerza de la voluntad, ni siquiera con la actitud, que es mucho más complejo que todo esto. Pero si la glándula pineal se empieza a activar y es fácil el abrirla, alimentarla y sentirla, que podemos estar vidas y vidas teniendo esa glándula, haciéndola funcionar incluso aunque no se haga de una manera autónoma, pero que siempre habría como un gran freno. En la parte de esta nuca nuestra tenemos que responsabilizarnos de todas nuestras vidas, tenemos que ir hacia el inicio de nuestro propio tiempo para empezar a limpiar y vaciar. ¿Cómo sería el proceso de una persona que quiere partir desde cero? Es decir, que oye esta conversación y estas puntualizaciones, ¿cómo entrar en contacto con esta zona de la nuca, con esta zona reptiliana, sin que nos encontremos de sopetón con todo ese lado oscuro que nos estaría acechando y que no seríamos capaces de asimilar de golpe? ¿Cómo entrar metódicamente a desvelar ese mundo? Dice que es muy parecido a como cuando tenemos intención de tener acceso a nuestro subconsciente. En primer lugar, siendo conscientes de que no está solo en nuestra mano acceder. Tenemos unos seres custodios que nos protegen incluso de nosotros mismos. La posibilidad de ir accediendo y hacerlo de una manera controlada, de una forma suave y sosegada para ir limpiando, es como ir eliminando las capas de cebolla y hacerlo sin quebrar, sin romper el fruto interior de la propia cebolla. Es muy complicado el ir y indagar hacia esos momentos primeros de nuestra historia. Ha de hacerse desde una actitud de libertad, de observación, de no enjuiciamiento. En este caso, ¿qué importancia tiene que el carácter de la persona que quiera indagar en esto sea lo más flexible posible, lo más tolerante hacia sí mismo y hacia lo que es la sociedad? Por aquello que se dice de que tal como juzgamos, seremos juzgados. Realmente está ahí esa pinza, ese juez que nos está recriminando continuamente nuestras conductas, nuestro karma, el pasado desconocido en el presente. Dice que es una línea muy sutil y fina la que separa el estado de tolerancia o de flexibilidad de la laxitud, que hace que no nos hagamos responsables, que es algo complicado explicarlo. Si una persona es perfectamente flexible y tolerante, pero desde un punto de equidad, de impecabilidad, con un sentimiento de justicia real y que es capaz de tener acceso, ya lo dice, primero observando sin emitir juicios de valor, pero haciendo lo que es necesario hacer, esto es limpiar, depurar, para poder ir accediendo. Que nos imaginemos a nivel orgánico la forma de poder hacer el uso de una cirugía invasiva, entrando en una especie de arteria a la que tenemos que liberar y quitar los obstáculos que impiden el correcto fluir de la propia sangre, que es lo necesario para la supervivencia. Es un símil muy parecido, el adentrarnos en un territorio que es delicado y que podría quebrarse, y por eso no tenemos el acceso, por eso no se nos permite el acceso. ¿Tiene que ver con nuestra propia moralidad o tiene que ver con el desarrollo de nuestra capacidad de amar, de fusión con el entorno y con todos? Dice que esa es una parte importante para alcanzar el estado de esa flexibilidad y de no juicios. Es la verdad en el amor la que permite
el no enjuiciar, pero que es algo mucho más todavía. Alguien puede ser perfectamente capaz de amar, de estar conectado amorosamente con el entorno y hacerlo con no solamente el sentimiento, sino con la energía, con las propias células, y aún así tener ese espacio sellado, absolutamente sellado. El acceso es diferente, amando quien hemos sido, amando incluso las más burdas y crueles faltas que hayamos podido cometer, alcanzando ese punto de perdón hacia nosotros y hacia la humanidad entera, por también el daño que se nos haya podido causar, puesto que ahí también almacenamos el rencor y la violencia que se nos ha impuesto. Que todo eso es un autoconocimiento real. Tiene que ver también fisiológicamente las personas que mantienen el cuello rígido, la nuca rígida, con el control o el miedo a dejarse ir, a admitir su propia libertad. Dice que va muy relacionado una persona especialmente rígida y manifiesta esta rigidez en esa zona de su cuello, es cuando de alguna manera intenta elevar un grado de control, ya no solamente en su realidad misma, sino también en la realidad de los demás, que de alguna forma y de manera muy directa le afectan, que puede ser muy inconsciente, pero que esto hace que a veces le dificulten incluso las cosas en el trayecto, en su caminar. Que a veces las personas flexibles, aquellas que son capaces de ser más, no habla de laxitud, sino más tolerantes, adoptan una forma o tendencia que el cuerpo asume, que facilita la tarea. Aún así es una pequeña franja de flexibilidad cuando es mucha la que se necesita. El inicio de esta conversación era para hablar de la glándula pineal, aquella que nos abriría la expectativa de otros tipos de realidades y que nos proyectaría hacia un nivel de evolución superior. Pero tendríamos que pasar, sí o sí, por descubrir toda esta zona reprimida en nosotros. Dice que es importante, imaginemos que somos capaces de abrir un área, de despertar todas esas zonas dormidas que tienen su fundamento, el que permanezcan selladas para nosotros, y que no hemos aliviado, descargado, limpiado, depurado esta área, que aún seguiríamos teniendo una parte oscura que podría llevar el control de esa zona luminosa, que no basta con el despertar la conciencia solamente a través de esa conciencia, o incluso permitir que la divinidad actúe en nosotros. Se nos sigue permitiendo la autosuficiencia de decidir como seres independientes, y esa parte oscura podría hacernos caer, podría incluso estropear todo un proceso de muchas vidas en avance evolutivo y retroceder, que nada más por haber permitido que una parte de nuestra nuca pudiera salir a la luz, con esa parte oscura que llegara a tener cierto grado de poder sobre nosotros, que es como mantener a dos seres dentro de nosotros en nuestro habitáculo. Una parte sería el ego, fácilmente maleable, pero dice que hay una parte muy ancestral, muy antigua, que se nos ha inoculado como si quisieran hacernos creer que formamos parte de los hijos de la oscuridad, que es algo parecido. Le cuesta explicarlo porque dice que nosotros tenemos que tener la tranquilidad de ser y formar partes de los hijos de Dios. Estamos hechos a su imagen, pero se nos ha querido colocar un sello que nos distingue en otra dirección, y muchos han asumido ese sello, lo han incorporado y lo arrastran vida tras vida. Esto nos lo dice no para acusarnos, pero sí para hacernos responsables de otros tiempos, de otras vidas en las que sí hemos permitido ser hijos de las sombras en lugar de ser hijos de la luz. Es decir, de que el despertar real de la propia conciencia, de la luz en nosotros, implica también darnos cuenta de nuestra propia sombra, es decir, asumir, como diría el novelista, las dos actitudes del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es decir, tenemos el mal en nosotros mismos. Dice que más que tenerlo es como si
hubiera sido el sello de Caín, que todo el mundo puede percibirlo y que ha ido con nosotros todo este tiempo, que el mal no es en sí una autoridad que pueda hacer que nosotros actuemos de manera equivocada, pero que es una especie de sello o célula que a veces al permitirla, al engordarla, al alimentarla, entonces sí, eso es asumir la responsabilidad de nuestros actos, que a veces estando conscientes, siendo perfectamente capaces y con un gran discernimiento, podemos mantener ese espacio reducido al mínimo, simplemente a ese sello antiguo y no incrementarlo, pero lo ideal sería poder acceder a él para poder limpiarlo, vaciarlo. Dice que esto es complicado si lo hiciéramos de manera brusca, por eso habla de ese autoconocimiento, retrocediendo hacia el inicio, empezando a limpiar, que ahora mucha gente lo está haciendo con las terapias para las distintas curaciones, buscan en esos otros tiempos los momentos cumbres de una dolencia que ha impregnado la vida actual. Eso va mucho más allá, que es el saneamiento de nuestro comportamiento y de nuestro trato con la propia divinidad, esto es, con la vida. Apuntaba también de que había sido inoculado en esa fase reptil. Realmente eso pertenece a una escala evolutiva de lo que normalmente aquí se llama la evolución de las especies, que asumimos desde la antigüedad una parte cerebral reptiliana, o es fruto de un injerto de otra especie que podríamos calificar como reptil en sí mismo. Dice que ya lo ha hablado antes, no estaba hablando de los saurios, de los reptiles que han poblado y pueblan el planeta, que todos tenemos en nuestro organismo mucho ADN de varias especies entremezcladas que puede parecernos inaudito, pero es así, y que parte de ese ADN arranca a nivel biológico desde nuestros antepasados, pero no procedemos de ellos, no hay biológicamente esa capacidad reptiliana que nos hace acorazarnos hacia la luz y que nos hace ser depredadores de nosotros mismos y de nuestro entorno. Está hablando de una imposición colocada en el principio y que ha permitido que a través de las descendencias se haya mantenido ahí. Pero ¿cómo ha sido colocada esta zona ajena a lo que sería el propio ser humano? ¿Ha sido inoculado por contacto físico? ¿Ha sido como inyectado desde el exterior? ¿Tiene que ver con nuestros propios genes, con una mezcla de razas? ¿Cómo fue inyectada esta zona? ¿Cómo ha sido incorporada a nuestro cerebro? Nos mira, nos sonríe. Dice que fue en un contacto directo, físicamente, que fue a un pequeño grupo de seres humanos y que no se necesitó más para que al multiplicarse, que ya llevasen los descendientes incorporados este sistema o esta inoculación. Este sería el equivalente al pecado original, es decir, la aceptación de esa marca genética reptil dentro de nosotros. Dice que es poco dada hablar de la expresión pecado, que todo lo acontecido es algo demasiado importante. Nosotros tenemos una visión muy simplista, pero dice que sí, en el momento en que el ser humano es apartado de su línea o trayecto evolutivo, comienza una línea totalmente distinta, que para nada es paralela, está muy lejana de la que debía haber continuado y no está preservado ni protegido, que es la línea que le conduce a la enfermedad y a la muerte. Este sello, cuando fue como una especie de distintivo para la especie humana, debemos entenderlo en un contexto de hace cientos, miles de años, en los que había grupos de homínidos que no llegaron a evolucionar y se quedaron como lo que ahora nosotros conocemos. Está hablando de la raza de los orangutanes, los simios. ¿Quiénes fueron los que introducieron este elemento externo? Dice que aquellos que nos convencieron. ¿Hay alguna forma de poder arrancar ese implante, esa fórmula genética dentro de nosotros, ya ahí colocada ahí en la nuca?
Dice que al igual que somos o tendríamos que ser capaces de tener la capacidad de acceso a nuestras propias células y sin gobernarlas, sin mandarlas desde nuestro ego, sí con una sintonía especial, permitir que el funcionamiento a nivel celular pueda transformar, cambiar, sanar y regenerar un organismo, también tendríamos que tener la capacidad de acceso, pero ya lo ha hablado, tiene que ser accediendo hacia esos primeros momentos o tiempos. No se puede hacer a nivel consciente, ni siquiera con la introspección, ni siquiera en un estado de meditación profunda continuada hacia dentro de nosotros, que aún así nos encontraríamos con un muro de contención, no se nos permitiría el acceso. Pero esto ya ciega completamente el paso, es decir, a la evolución del ser humano. Es decir, si no hay una forma de derribar ese muro, ¿qué instrumento tiene entonces el ser humano para poder dar ese salto cualitativo hacia la luz y volver otra vez a reencontrar nuestros orígenes? Dice que ha explicado de que hay un obstáculo importante, por ese motivo todos aquellos que luchan, que lo están intentando todo el tiempo, encuentran de que hay una especie de barrera rota que no permite cruzar hacia ese otro lado, el anhelo de muchos, el anhelo de aquellos que han amado y aman a Dios sobre todas las cosas y se sienten aquí abandonados a su suerte. Tiene que ver con esa parte, pero dice que sí, hay una fórmula y ya la ha explicado, el acceso a través, no del recordatorio de todas las vidas, sino la capacidad de acceso a esa primera en la que fuimos inoculados de manera consciente, el poder retroceder hacia ese momento es parecido al retroceso en este tiempo, al momento de nuestra concepción en el útero, tener la capacidad de estar fuera de nosotros y dentro de nosotros a la vez, es un arte que debemos conseguir conquistar. Antes hacía mención de que últimamente estaba pasando en imágenes técnicas de meditación, de sensibilización, de iluminación de zonas del cerebro, incluyendo esta zona que denominaba, pues eso, la caja de Pandora, el lugar de la autorrepresión, de la autocensura. A través de la propia atención se pueden ablandar los tejidos físicos y acceder de una forma más suave al conocimiento que está ahí encerrado. Dice que sí, pero teniendo exquisito cuidado, que puede haber incluso pequeños nódulos aparentemente inadvertidos que pueden ponernos a prueba. Es un momento en el que realmente aquí se despliega el verdadero autoconocimiento. Uno puede llegar a ser consciente de represiones reprimidas en la noción de ser que tenemos ahora, o incluso de aspectos, incluso de una personalidad para nosotros desconocida, cuando se indaga, cuando se ablanda, cuando se adentra, como si colocáramos el dedo y fuéramos entrando a través de una arteria, ya lo ha dicho antes, y con la suavidad del tacto del dedo y disolviendo los coágulos o grumos que impiden la libre circulación. Sí se puede, pero que se avanza más deprisa de la otra manera. En este caso, cuando uno descubre partes de sí mismo desconocidas, es decir, cuando se considera una persona de conducta positiva o impecable en este tiempo y ve que en otro tiempo tiene esa marca de haber sido realmente una persona nefasta para él y para los demás y que es incapaz de perdonarse a sí mismo, ¿cuál será la forma de ser redimido? Dice que es entonces el momento de desplegar todo el afecto, todo el cariño, aquello que ahora intentamos, abriendo nuestro corazón en el amor infinito hacia lo que nos rodea, que es ese el momento que la sanación llega a través no solo del perdón en el gesto de voluntad, sino del amor hacia aquel ser que destruye desde el ser que hay aquí, que son uno en realidad. Muchas veces podemos otorgar que muchas personas son seducidas por pensamientos negativos, que sería como la invitación a actuaciones hostiles hacia los demás o hacia uno mismo. Todas parten desde este lugar, de esta zona de la nuca, de esta zona censurada o reservada, de esta zona oscura, o son voces que llegan desde el exterior insinuando actitudes y pensamientos nefastos.
Dice que no es tan simple, siempre hay seres que son capaces de conectar con voces que susurran y que por alguna empatía, por un momento de vulnerabilidad, acaban conectando a esas voces, haciéndolas suyas, leyéndolas, que son parte de su interior, que son parte de su propia personalidad y voluntad, y esto hace que lleguen a cometer equivocaciones, pero que a veces sencillamente conectan con áreas internas, con una parte que puede despertar un gran odio sin que haya habido una voz externa que haya avivado ese momento. Y es una forma de conectar con una zona específica de la nuca, con una parte que es propia, que es nuestra. Si asumimos la historia pasada, la historia vivida por toda la humanidad, vemos que está plagada de delitos, de asesinatos, de agresiones hacia los mismos humanos, hacia el planeta, hacia las plantas, los animales, hacia sí mismo. ¿Realmente el ser humano podría llegarse a perdonar de todo el daño que ha causado a lo largo de la historia, o es una posibilidad muy remota? Dice que el ser humano en general y como especie no conseguiría. Es un proyecto de demasiada envergadura para todos los seres que pueblan ahora la Tierra de forma física, para aquellos que están a la espera de entrar en ella en un tiempo inmediato e incluso en un tiempo algo más futuro, que este perdón de manera colectiva no será dado desde fuera. Pero aquellos que hacen el intento de liberación, que consiguen una meta importante, que son una representación para hacer comprender a los demás que es posible. Muchos lo han conseguido a lo largo del tiempo. Muchos ahora, como presencias de luz, ayudan a sus hermanos aquí, sin necesidad de retornar, a encarnar en el plano físico. De las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática.